Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema trances psíquicos en el programa 1, módulo 3, parte 1, Fundamentación Espírita, la práctica mediúnica. Estamos en el ESME, Estudio Sistematizado de la Mediunidad. Entonces, vamos a definir primero que nada lo que es trance. La palabra trance es entendida genéricamente como cualquier alteración en estado de conciencia. Etimológicamente, no obstante, significa momento crítico, crisis, lance. Es un estado especial entre la vigilia y el sueño que de alguna forma abre las puertas de la subconsciencia. Puede ser entendido también como un estado de baja tensión psíquica, con el estrechamiento del campo de la conciencia y disociación. El estado de trance no significa la supresión, pero sí la interiorización de la conciencia, incluso en los estados más profundos. Algo no se extingue y permanece vigilante a la manera de sistema secundario, pero aún activo. Entonces acá en esta definición de los trances, ¿no? Trances psíquicos, nos está diciendo pues que no hay una total inconsciencia. Existe algo dentro de nosotros en el estado, aunque sea del estado más profundo de trance, que todavía permanece atento, alerta. Porque vemos quienes han tenido la oportunidad ya de ver un medium en trance, quiere decir incorporado, o sobre todo los medios que son inconscientes, que hoy en día de esos ya no hay muchos, vemos pues que las miradas están perdidas, o sea, la mirada cambia totalmente, está perdida. De repente la persona, el medium, comienza a hablar con otra voz, a decir o hablar en otros idiomas, o inclusive hasta tener aquella transformación que ya hemos estudiado, ¿no? Que se da esa transformación aparente que se da de los rasgos físicos son por cuestiones musculares, ¿no? En el momento de la incorporación, ese endurecimiento de los músculos, esa contracción de los músculos del rostro sobre todo, hace con que el medium tenga otra apariencia. Eso sumado a la visión, que la visión se pone perdida. Es como cuando eh, alguien consume alcohol y llega un momento en que la persona medio como que pierde la conciencia, ¿no? Depende de qué tanto haya tomado, de cuál sea el efecto en cada persona. Entonces la mirada a veces se pone perdida. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar esto. Si no han observado esto, el mejor ejemplo puede ser ese momento, cuando estén en alguna reunión, cuando todo esto termine, por supuesto, y vean pues a la persona cómo se transforma, cómo cambia. Es como si entrara, más adelante vamos a ver los grados y tipos de trance y vamos inclusive a mencionar que hay algunos trances en los cuales intervienen pues el alcohol o químicos o drogas, en fin. Entonces el trance es un momento entre la vigilia y el sueño, o sea, no estás ni profundamente dormido ni estás consciente de lo que está sucediendo. Es un estado que te lleva, pues, te abre las puertas de la subconsciencia y te lleva a estar de una manera con tu sistema secundario aún activo. O sea, hay algo en ti que va a hacer con que vuelvas. Por eso es que cuando los medios entran en trance, normalmente nosotros los llamamos por su nombre cuando no regresan, porque puede suceder, ¿no? Un medium totalmente desequilibrado entra en trance sin siquiera quererlo, sin siquiera aceptarlo, simplemente el espíritu lo toma, ¿por qué? Porque está disponible ahí, no está equilibrado, no sabe detener ese momento, no sabe qué hacer con que esa incorporación no se dé, no sabe. Entonces simplemente la entidad lo toma y entra en trance y no es consciente normalmente de lo que está sucediendo o de repente sí es consciente pero también no puede controlar las actitudes que comienza a tomar porque
ya la entidad ha invadido su mente y están en esa lucha de llevarlo a la inconsciencia, pero todavía hay algo dentro de sí que hace con que esté alerta a para que cualquier momento pueda salir de ese trance. O sea, un medio bien preparado puede entrar en trance y salir de trance con mucha naturalidad. Los que han tenido la oportunidad de trabajar con José ven eso. José dice, ahora habla el medium, ahora habla la entidad, ahora habla el desencarnado. En fin, eso es un medium que tiene todo en absoluto, tiene todo bajo control. Ya tiene, pues, sabemos que nuestro hermano José tiene muchísimo tiempo trabajando en esto, muchísimo tiempo. Y entonces ya ha conseguido tener ese dominio y todos pueden conseguirlo. Son cuestiones de educarse y de disciplinarse hablábamos hace poco antes que inicie la clase sobre la meditación, ¿no? Eso es bastante y bien importante para todos los medios. Quien quiera desarrollarse y tener pues ese dominio también, los ejercicios de meditación son bastante buenos para eso. Inclusive el hermano Jimmy nos comentaba que llegaba un momento en que él a medio que se asustaba porque levitaba, quiere decir, él entraba en trance, ¿no? Entonces, esa es la definición que tenemos de trance. Ahora vamos a ver los grados de trance. El trance puede ser superficial o profundo, puede ser profundo o sonambúlico, o puede ser simplemente superficial. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en cuanto a definición del trance superficial profundo. Es el estado o grado extremo donde debe haber una gradación entre uno y otro. O el trance parcial sería una especie de hemisonambulismo que estaría situado entre el trance superficial y el trance profundo. ¿Ok? Vemos que tenemos varios grados de trance y para alcanzar de repente o definir un grado de trance realmente es necesario bastante trabajo. O sea, no es que no vayamos a conseguirlo, sino el trabajo que se requiere es para la educación del medio, para que pueda en el momento que entre en trance poder manejarlo, poder manejar eso como si fuera un control remoto. El otro día explicaba eso. Ese control remoto tiene que, para que funcione y podamos prender y apagar la televisión y mover los canales y programar, tiene que primero que nada estar en buenas condiciones. Segundo, tenemos que ver si las baterías están buenas también. Y tercero, tenemos que saber manejar el control porque si no, no nos sirve para nada. Entonces, más o menos es eso lo que nosotros necesitamos con nuestra mediunidad. Tener el control, el comando total de todo eso para que sepamos usarla, sepamos que estamos cargados de energía o de batería, como sería en el comando de la televisión. Y tenemos que saber o estar en buenas condiciones para que podamos pues trabajar o ejercer esa mediunidad, sobre todo ese comando, con mucha eficiencia. Entonces, por eso es que es necesario prepararse. Claro, sabemos y hemos estudiado en la eclosión de la mediunidad que también la mediunidad aflora naturalmente, de acuerdo a los ciclos que van pasando y va pues aflorando naturalmente. Y hay medios a quienes les viene esa intensidad, esa eclosión de manera natural y pueden normalmente llegar a una incorporación con facilidad. Hay otros que no, hay otros que tienen pues que sentarse en una mesa, algunos, y en algún momento vamos a tocar ese tema. Algunos hasta se preparan en giras, lo que son llamados de giras, para poder entrar en ese estado de trance, para poder propiciar un estado de trance y a través de esas giras, así como les digo, giras, que giran realmente, se dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para poder incorporar en ese trance, por supuesto, en un local donde se está estudiando la mediunidad, donde se tiene ya un trato con la espiritualidad. Esto es, la espiritualidad viene a esos estudios especiales que son de girar
y que normalmente se dan en los terreros de Umbanda, ¿no? En los locales donde se practica el kardecismo y el umbandismo, y en algunas otras sectas religiosas también, donde se trabaja con mediunidad de incorporación. La que yo conozco es Umbanda kardecista, que más adelante, cuando ya estemos bien avanzados en todos esos estudios mediúnicos, vamos a tocar esos temas, porque es muy importante que también sepamos al respecto de eso. Entonces, esto puede ser inducido también. Y los grados de trance van a depender de acuerdo también al nivel evolutivo que tiene el medio, a cómo se ha preparado, a cómo ha practicado, los ejercicios que ha tenido. Todos en absoluto podemos llegar a ser buenos medios. ¿De qué depende? De nosotros mismos. Últimamente, y siempre lo voy a decir y recalcar, todo es merecimiento de nosotros. Y últimamente estamos viendo eso mucho en las charlas. Yo no sé, eh, no solamente se trata de los temas ni de que seamos repetitivos, sino que ha llegado el tiempo en que todos comprendamos de que tenemos que merecer, hacer por merecer. Y esto está naciendo de una manera, fluyendo de una manera natural en todas las cosas. Presten atención, no solamente en nuestra clase los martes o en nuestra charla de los miércoles. Comiencen a apreciar ustedes también en su día a día, en sus trabajos, en sus casas, en sus barrios, en la televisión. Todo tiene que ser con merecimiento. Y eso cada vez está avanzando más, gracias a Dios, porque luchar por el merecimiento es lo que nos hace crecer y, y nos hace crecer también el conocimiento. Entonces, en el trance superficial no hay amnesia lagunar. El paciente se acuerda de todo y puede inclusive poner en duda el haber permanecido en trance. Estamos mencionando el paciente, ¿por qué? Porque existen terapias también en las cuales las personas son llevadas a trance, ¿no? En el hipnotismo, por ejemplo, que se utiliza pues como una técnica, una herramienta para poder eh, regresar a ciertos puntos de nuestras vidas y hacer ciertas correcciones o encontrar cuál es la base de nuestros problemas. El trance es usado en la mediunidad para que podamos facilitar la comunicabilidad tanto de incorporación como de psicografía y cualquier otro tipo de incorporación que sea necesario una concentración más intensa, ¿no? Cuando digo eso, o sea, por ejemplo, para dar un pase nosotros no necesitamos entrar en trance, ¿ok? Otro ejemplo en el que no necesitemos entrar en trance para hacer una ayuda fraterna. Estamos haciendo un trabajo mediúnico de irradiación de repente, pero no necesitamos entrar en un trance profundo para poder hacerlo. Sí necesitamos concentrarnos y para poder irradiar a la persona, ¿no? Trayendo la figura, la imagen de la persona, lo que llamamos de dirección espiritual, en fin, para poder conectarnos, que la espiritualidad se conecte, entramos en toda esa sintonía, pero no es un trance como cuando se trabaja con incorporación o con psicografía o con cirugías espirituales, atenciones fraternas, espirituales que requieran una incorporación también. Decimos cirugías, decimos tratamientos médicos espirituales, pero se sabe pues que en esos tratamientos van a venir los médicos y las enfermeras y ellos necesitan de un medio para incorporar en ellos y poder hacer su trabajo. Entonces ahí ingresa el trance. Entonces el trance superficial es algo más suave en el que la persona que entra en ese tipo de trance va a tener cierta conciencia, recordando que cuando estamos en trance, acuérdense que cuando estamos en trance siempre hay un alerta dentro de nosotros. Hay algo que no ha hecho parte de ese trance y va a hacer con que nosotros podamos salir de ello, ¿ok? No debemos tener miedo y pensar que si vamos a entrar en trance, nunca más, de repente, nunca más vamos a salir. No, hay gente que realmente tiene miedo de trabajar mediúnicamente porque piensa que no van a regresar o que
el espíritu se va a quedar para siempre una vez que ha sido incorporado. Eso no sucede. Esos son tabús. Eso no sucede, ¿ok? Y para que la incorporación, el trabajo mediúnico se dé mejor, como les vuelvo a repetir, tenemos que tener el comando de todo. Tenemos que tener el comando de todo para que podamos saber en qué momento comenzamos, en qué momento, porque los trabajos mediúnicos tienen horario. ¿Qué horas comenzamos y qué hora terminamos? ¿Ok? De eso se trata todo esto. El trance profundo sonambulismo se caracteriza por la extrema sugestibilidad y amnesia lagunar. Muchos medios cuando terminan de trabajar no recuerdan nada porque son medios totalmente inconscientes. Existen los conscientes, los semi-inconscientes y conscientes. Bueno, se dice, la espiritualidad nos ha enviado mensajes donde dicen que en la actualidad ya no vendrán más medios inconscientes. Van a ser o conscientes o semi-inconscientes. Y al transcurrir del tiempo serán todos medios conscientes. Eso es conforme la evolución que el planeta está llevando, ¿no? Sabemos que el planeta ha pasado de ser un planeta de pruebas y expiaciones a un planeta de regeneración. Entonces hemos tenido un salto, hemos tenido un cambio y como tal esa parte de los trabajos mediúnicos también está evolucionando. ¿Por qué? Porque cuando el medium es de trance profundo o de sonambulismo, no recuerda nada, en absoluto, no recuerda nada. Inclusive cuando hacemos con que regrese, o sea, lo llamamos, ¿no? Recordando que hay aquella cosita que va a hacer con que regrese, aquello que no adormeció dentro de él en el inconsciente, es llamado por su nombre y regresa. O simplemente la entidad se despide y sale y el medium regresa, ¿no? Sale es una expresión, porque sabemos que nada ingresa. Se retira y el medium regresa. Entonces, a veces el medium no recuerda nada, porque aún todavía hay medios inconscientes. Pero esos medios inconscientes también poco a poco irán tomando conciencia en los trabajos. No recuerdan nada. Entonces, de eso se trata. Cuando es profundo o está en estado de sonambulismo, o sea, está totalmente inconsciente. La conciencia, no es que esté desmayado ni nada de eso, por favor, no es que esté desmayado ni nada de eso, sino está inconsciente porque ha pasado en la conexión en el momento de la incorporación, ha pasado, ¿no? O en el momento de la psicografía, ha pasado pues a una conexión total con la entidad o con el espíritu que se viene a comunicar y ha ingresado en el trance profundo y después no recuerda nada. Esto para que vean ustedes la maravilla que es ser un medio que no tomando exactamente una conciencia normal, una conciencia natural como sería, por ejemplo, yo ahorita que les estoy hablando, estoy pensando lo que les estoy diciendo. El medio no está pensando en lo que está diciendo porque no es él. La conexión mental se da entre entidad y medio y es a través de esa conexión que surgen las palabras, que surge esa comunicación, la voz, el mensaje que quiera dejar tanto escrito como hablado, ese converseo, ese mensaje, esa comunicación que se da es a través de esa conexión mental y el medium entra en cualquiera de estos grados de trance, ya sea superficial, profundo, superficial o profundo sonambulismo. Yo conozco ya, sí, he tenido varias experiencias con trabajos en mesa como con trabajos en terrero, donde he tenido la oportunidad de ver estas incorporaciones y es verdad, y es real. Cuando el medium entra en trance y no recuerda, cuando recuerda un poco y cuando recuerda todo. Y por eso también se confunde cuando el medium es consciente, las personas se confunden al pensar que no
no es verdadera la mediunidad por lo que se recuerda o por lo que puede estar atendiendo en este momento como entidad, con esa conexión de la entidad, pero de repente puede parar un momento, levantarse y hablar y tener la conciencia de sí propio. Entonces las personas no creen, no, se está haciendo, porque ahora se va a sentar y va a comenzar a fingir que es otro. No, por eso estamos estudiando, para que ustedes tengan un argumento, para cuando sucedan esas cosas, ustedes puedan explicar a las personas que no conocen todo esto, para que ustedes lo sepan. Por eso estudiamos, ¿ok? Entonces continuemos. Aquí nos dice, otros estudiosos, no obstante, entienden que el trance no es un estado de sueño, independiente de ser superficial o profundo, natural o bajo o acción magnética. Al dificultar o la dificultad en asociar el trance al sueño es el hecho de no estar la conciencia preservada en este último. En el trance hay preservación de la conciencia, incluso en el trance provocado por hipnosis. No hay cómo confundirlo con el sueño, sobre todo si el hipnotizador ordena al hipnotizado actuar normalmente como si estuviese despierto. Acrecentamos que estudios electrocefalográficos señalan diferencias entre la actividad eléctrica del cerebro en la hipnosis o trance y en el sueño, mostrando por tanto que son fenómenos distintos a pesar de ser semejantes. ¿Por qué se confunde? Se confunde porque a veces la persona cierra los ojos, ¿no? Y pensamos que todo aquello que nos lleve a estar en un estado que no sea totalmente consciente, nos simplemente lo vamos a explicar o lo vamos a ver como sueño. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos solamente ese fenómeno. Apuesto que la mayoría de ustedes nunca ha visto o ha sido hipnotizado y no ha visto hipnotizar a alguien. No ha visto hacer una regresión. Alguno de ustedes ha visto un medium en trance, sí. Ya está un poco más familiarizado. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Uno estar durmiendo profundamente a uno estar hipnotizado o estar en trance. Son cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Ahora vamos a ver la duración del trance. Puede ser una duración fugaz e imperceptible para los circunstantes, un súbito sumergimiento en el inconsciente o prolongado con visibles alteraciones del estado psíquico. ¿Ok? Normalmente, acá dice que normalmente es fugaz. Y vemos pues que realmente existen incorporaciones o hasta psicografías que no duran mucho tiempo. Más también vemos algunas que sí, ¿no? Si no, ¿cómo habría escrito el Chico Xavier tantos libros? Escribiendo una sola línea o dos líneas, ¿no? Vemos cartas completas de 2, 3, 4 hojas. Muchos espíritus nos envían libros. Claro, no los escriben todos en un solo día. Los trabajos son hechos así, o una vez por semana, 2 veces por semana, y algunas veces cuando se requiere de urgencia diariamente. Entonces, pienso yo que esta duración, esto de ser fugaz o imperceptible, va a depender mucho de la calidad o del grado de, que tiene el medium. No me refiero al grado evolutivo, sino al grado al que ha podido llegar en su preparación como medium. ¿No? Sabemos que hay medios que teníamos ese medium que, bueno, no sé si vale la pena hablar sobre él, pero pienso yo que quizás en sus inicios este medium, Joan de Dios, que trabajaba haciendo cirugías y atendió muchísima gente y que después terminó como terminó porque su grado moral no acompañó su evolución espiritual, no
no acompañó el lado mediúnico. Era un medio con bastante, vamos a decir, fuerza o con una misión muy grande a él que se le dio toda esta facultad en un grado intenso en el que él inicialmente ayudó a muchas personas, más después como que fue saliendo del camino y, y bueno, sucedió lo que sucedió y ahora está preso. Entonces fue una mediunidad mal llevada, ¿no? Y, y bueno, él conseguía mantener supuestas incorporaciones durante todo el tiempo porque atendía a muchísima gente. Entonces, lógicamente tenía sus horarios, toda una organización para poder atender a las personas que venían personas del exterior y en fin, y todo eso. Pero así como él, hay otros medios que no son tan conocidos, porque en realidad creo que todo ese asunto de marketing y de repente alcanzar toda esa popularidad y ser buscado pues por estrellas de cine o por personas públicas, políticos, en fin, millonarios, todas esas personas hicieron con que esta persona se desviara, pero él hacía ese trabajo. Entonces, si vamos a hablar mediúnicamente, entonces no es tan fugaz. Probablemente sea en corto tiempo cuando se hace una hipnosis o una semi-hipnosis para hacer una regresión o para cualquier trabajo terapéutico, estoy hablando de terapia emocional. ¿Ok? Eso es en cuanto a la duración, al tiempo que dura el trance. Los mecanismos del trance. Lo más básico es la onda vibratoria, ¿no? Que barre la superficie cerebral. Este trance puede poner a la persona en un contacto así más íntimo consigo mismo o con su personalidad integral subconsciente. No es fácil comprender el mecanismo básico del trance. Dice aquí que se sabe, por ejemplo, que bajo cualquier forma y grado en que se manifieste, hay siempre un contenido anímico de la persona que está bajo su acción. Es lo que ocurre cuando el trance de origen mediúnico, incluso cuando el medium entra en trance profundo, no se acuerda después del contenido del mensaje espírita que él transmitió. Se percibe que el espíritu comunicante extrae de los archivos mentales de su intermediario encarnado los elementos necesarios para producir la comunicación. Claro, no lo recuerda porque él no generó ese mensaje. Quien lo genera es la entidad. ¿Ok? A través, como expliqué hace un momento, a través de la conexión mental, la entidad va a valerse del medio para transmitir lo que quiere decir, más los pensamientos, las ideas y la sabiduría que hay en ese mensaje, todo lo que envuelve ese mensaje, quien lo genera es la entidad. El medium es simplemente un intermediario, es simplemente, como le dicen aquí en Brasil, un aparato. Aquí le dicen es un aparato a través del cual los mentores nos hablan, los mentores trabajan. O sea, es como si fuéramos herramientas que son usadas. La dificultad está en entender cómo esos espíritus tienen acceso a los archivos de la memoria. Como todo ocurre a nivel mental, sea del espíritu comunicante, sea del medio, se pueden solo tener hipótesis sobre la ocurrencia del fenómeno. Está claro que el espíritu ejerce un papel en este proceso. Ese acceso que los espíritus tienen al inconsciente del medium, naturalmente, con permiso lógico, porque el medium está yendo a un trabajo mediúnico, ya se está dedicando a ejercer la mediunidad, entonces lógicamente es con permiso, ¿no? Es claramente observado en las comunicaciones mediúnicas en lenguas extranjeras, en lenguas que muchas veces el medium no sabe expresarse en la actual encarnación. Eso se ve bastante y el medium puede hablar con una fluidez increíble.
inclusive en los trabajos mediúnicos de ayuda fraterna, donde van personas a buscar ayuda y las entidades la atienden, esos medios hablan conforme la personalidad de la entidad que está trabajando, que está ayudando. Regionalismos, idiomas, ademanes, inclusive en algunos casos, y voy a referirme ahora a un banda, estos tienen ciertas preferencias también de días, de velas, de cosas que son usadas para estos trabajos. Cada grupo de entidad tiene sus características. Pero bueno, como les dije yo, eso vamos a estudiarlo bien más adelante, después de que nos queden claras muchas cosas, como inclusive estas que estamos viendo el día de hoy sobre el trance. Poco a poco vamos desvendando todo lo relacionado a la mediunidad, que hay muchos tabús por ahí, hay muchas cosas que no sabemos y que pensamos que, o nos dicen que son de una manera, pero es solamente este estudio el que nos explica cómo realmente son. ¿Ok? Entonces, no se sabe exactamente de dónde sale tanta conexión a punto de que el espíritu pueda ingresar a esa memoria del medio, ¿no? Tener dominio sobre esa memoria. ¿Ok? Ahora, ustedes de repente estarán pensando ahorita, pero si esa entidad fuera una entidad de bajo nivel y se va a apoderar de mí, ya sabemos pues que para que no demos abertura de estas entidades y que para que estemos siempre teniendo ayuda pues de la espiritualidad superior, tenemos que estar vibrando bien. Eso también ya lo hemos visto. Están viendo cómo todo se correlaciona, ¿verdad? Ya hemos mencionado clases anteriores aquí, creo que unas 3 o 4, desde que hemos iniciado esta clase. Ya hemos visto que nuestros pensamientos influencian en nuestra vibración y nuestra vibración influencia en el tipo de compañía espiritual que vamos a tener. Esto es, espíritus bajos o espíritus superiores. Esa compañía viene de acuerdo a lo que estamos emanando, que va a ir de acuerdo a su vez de lo que estamos pensando, de cómo estamos íntimamente, porque nuestros pensamientos están relacionados a nuestro íntimo, a nuestras virtudes y a nuestros defectos. Entonces es todo un trabajo, es todo una correlación entre mente, entre moral, entre merecimiento, en fin, todo lo que ya hemos visto en todo ese medio tiempo, en lo que hemos avanzado. Acuérdense que estamos en el módulo 3 ya de los estudios y poco a poco esto va tomando forma. O sea, de repente por ahí como que es un poquito aburrido y todo, pero quiero que entiendan y que no se pierdan de escuchar las clases porque todo está relacionado, se están tocando puntos, o esto ha sido, mejor dicho, preparado especialmente con los puntos que se necesitan tratar para que haya mejor entendimiento de cómo se va a trabajar mediúnicamente, qué es lo que necesita un medio para llegar a ser un buen medio. Necesita de todo eso, limpiar pensamientos, poder pues entrar en trance a través de ejercicios, pero para hacer todo en absoluto, todo ese trabajo, existe la necesidad de mejora, para que todo fluya de manera positiva y no haya ninguna interferencia de la espiritualidad baja, ¿no? Entonces, de eso se trata. Vamos a ver las formas de trance ahora. El trance puede manifestarse bajo las siguientes formas. Aideiko, que es una palabra originaria del aideísmo, que es una anomalía psíquica y que está caracterizada por la ausencia de ideas o procesos ideáticos, ¿no?
¿sabe? A veces la persona dice, se me escapó la idea, se me fue la idea, o simplemente no consigue pensar, no consigue raciocinar. Es de ese fenómeno que se está hablando aquí, la ausencia de ideas y de procesas ideáticas. Eso se llama aideísmo. Y de ahí que viene el nombre de este tipo de esta forma de trance, que es trance aideico. No caracteriza, no caracteriza el fenómeno mediúnico o el animismo. Es considerado trance porque revela un estado alterado de la conciencia. ¿Okay? Es como si fuera una confusión mental, que no tiene nada que ver con el animismo, que ya hemos hablado también sobre el animismo. El animismo es cuando el medio trae su inconsciente, el inconsciente propio, su vida propia o de otras vidas, lo incorpora y tiene la sensación de que está incorporando a una entidad, pero no se trata más nada de que su propio inconsciente, su propia vida, todo aquello que él ya ha vivido, inclusive ve imágenes, ve cosas, y eso es un estado anímico, es animismo, siempre se da en los inicios de cuando se ejerce la mediunidad, cuando son medios que están iniciando los trabajos. ¿Ok? Entonces pasemos. El pasivo es el estado psicofisiológico en que el paciente queda en la más completa pasividad, atendiendo a las sugerencias buenas o malas de los espíritus o del magnetizador encarnado, ¿no? Estamos siempre haciendo una resalvita de que también puede ser a través de la hipnosis, ¿ok? Porque el trance también es a través de hipnosis. El medium sonambúlico o aquel preso de obsesiones graves entra en este estado de pasividad. Entonces, el trance pasivo atiende a todas las sugerencias, ya sean buenas o malas, de los espíritus. Esto es importante resaltar. Y porque estos medios puede ser que estén presos a ciertas obsesiones, a cierto estado también anímico que lo lleva a esa pasividad. No quiere decir que esto sea algo malo dependiendo de si estamos o no trabajando. De repente estamos desarrollándonos y estamos pues en las prácticas para iniciar incorporaciones y todo, y tenemos pues que ser guiados por los dirigentes, por los orientadores espirituales de la casa, del centro, para que no lleguemos pues a este estado de pasividad y podamos ser tomados por espíritus que vendrán de acuerdo a nuestra vibración y estemos pues en ese estado de pasividad en el que podamos ser tomados y hacer pues desbarajustes, ¿no? Por ahí vemos muchos medios que se debaten o que gritan o que dicen palabrones o cosas así, entonces es muy probable que estos sean medios pasivos, medios que todavía no ha tomado forma esa educación, todavía no la practican, más que sin embargo ya se encuentran dentro de los trabajos mediúnicos. Eso sucede, eso es algo que sucede y es algo común. ¿Por qué? Porque nosotros nos proponemos, voy a desarrollar mi mediunidad. Voy a ir a las clases todos los martes a las 8 de la noche, voy a escuchar todo, después voy a volver a escucharlo, la grabación, voy a leer mi separata, voy a leer todo, pero ¿qué sucede? El medio inglés se informa, escucha, pero no hace nada por mejorar el resto de cosas que están presas a él, o sea, que ya están arraigadas en cada característica como ser humano y que puede haber traído de otras vidas también. Entonces, eso nos desanda un poco este tipo de estudio. O sea, estás aprendiendo la teoría, pero en la práctica no consigues
tener un buen desempeño. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que todavía no ha sido cambiado, que todavía no ha sido superado. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener ciertas compañías que nos van a llevar a desandar, a desequilibrar. Y si nosotros continuamos en algunas actitudes, siempre vamos a tener esos problemas. Vamos a tener esos problemas y bueno, nunca vamos a conseguir desarrollarnos de la manera como nosotros pensábamos. Primero hay que mirar por dentro y ver qué necesita ser ajustado, qué necesita ser cambiado, qué necesita ser deshecho o qué necesita ser reforzado. Una vez que toda esa situación va de la mano con los estudios y todo esto que presentamos y las grabaciones y las separatas y leemos, ahí vamos a conseguir no llegar a estados pasivos o por tener malas compañías o de repente quedarnos eh, inertes, ¿no? Inertes, porque ya he visto también muchos medios eh, que se quedan inertes, no consiguen hablar, no consiguen escribir, no consiguen nada, pero están en trance. O sea, no se completa el fenómeno de sintonía con el espíritu. No se completa. Y eso es muy frustrante tanto para el medium como para el espíritu comunicante, para el espíritu que viene a comunicar, a dejar su recado, a ser atendido o lo que haya tenido que venir a hacer. Es muy, muy, muy decepcionante porque existen ciertas cosas que pueden no ser de repente una mala vibración, pero existen ciertas cosas que hay dentro de esa persona que está queriendo practicar la mediunidad, que todavía tiene miedo, que todavía no consigue entregarse al trance y se queda inerte simplemente y entra en estado de pasividad. Tenemos el activo, que es un estado psicofisiológico en que el medium tiene una actitud más o menos ya activa, con conocimiento de lo que pasa a su alrededor y tomando pequeñas precauciones para la buena consecución del fenómeno. Okay. Acá nos están hablando de un medium ya más preparadito, ¿no? Un medium que ha tomado conciencia y está equilibrado y está muy bien, vienen los trabajos, no falta, no deja de estudiar, ha tenido sus reformas y bueno, como consecuencia va a establecer buenas comunicaciones y va a tener un estado de trance activo, lo que es pues ideal, ¿no? Es ideal. Y va a poder tanto establecer la comunicación como inclusive hasta eh, poder ayudar a otras personas a que consigan esa comunicación. Existen muchos medios que solo... A mí siempre me preguntan cómo yo sé que es medium y cómo sé que no es. Y eso es como si fuera algo innato. O sea, es algo que yo no sé cómo se hace, porque probablemente no lo hago yo. O sea, no sé la forma, no sé la fórmula, cómo llegar o sea, no sé, yo no hago la fórmula para llegar al resultado, yo simplemente voy al resultado, porque la fórmula no es creada por mí, debe ser, debe ser de otra mente, que es una mente superior, y que en el momento viene, se conecta, así como vimos, de una manera rápida, como hablamos en el tiempo de duración del trance, una manera fugaz, y se da esa conexión y yo puedo decir, sí, fulano de tal es medio, fulano de tal no es medio. Es una cosa que yo no consigo explicar hasta ahora, pero que lo hago. Yo solamente miro a la persona y no es que yo esté viendo un mentor o esté viendo cualquier otro, es algo mental que ya viene, sí y no. Entonces, se trata más o menos de eso, de acuerdo vamos a decir, a la actividad que tú ya vas teniendo, tanto en estudios como en el medio, ¿no?
también hemos hablado en otras oportunidades que cuando estamos en el medio espiritual comienza naturalmente a surgir la facultad, ¿no? Poco a poco se va pues perfeccionando la facultad. Ya no veías, ya ves, no escuchabas, ya escuchas, no incorporabas, ya incorpora, no intuías tan bien, pero ya lo haces, ya hasta ves imágenes, porque estás en el medio y vas, es como si fuera pasando el tiempo y así como el vino, ¿no? Va pasando el tiempo y se va poniendo más rico, más encorpado, más oloroso o más sabor. Entonces es más o menos esa la idea, de que va pasando el tiempo en que nosotros estamos en el ambiente, en el medio espírita y vamos tomando forma, vamos tomando cuerpo y la facultad se va acrecentando. Un detallito aquí, otro aquí, ya veo, ya escucho, ya escribo, ya psicografo, ya tengo hasta premoniciones, ya me va mejor, ya me siento bien, ya consigo, no conseguía ni hablar, era tímida o tímida y ya consigo dar orientaciones, pero yo pensaba que no sabía nada y sin embargo ahora consigo hablar de tal cosa, que la ley de acción y reacción, que la ley de progreso, y lo tengo en la punta de la lengua. O sea, estamos en el ambiente y somos ayudados y somos inspirados y muchas veces hablan a través de nosotros por la conexión mental y nosotros no nos damos cuenta. Pero tengan siempre presente que esto se va a dar cuando hay un buen propósito, un propósito noble. Si una persona está en un grupo espírita, está llevando sus estudios, está escuchando sus charlas, se está desarrollando en el ambiente, comienza a practicar todo aquello que estudia y ya hace obras buenas dentro de su casa, con los amigos, ya lo hace así naturalmente, entonces vamos creciendo y vamos acrecentando a todo eso de bueno que tenemos, vamos acrecentando esa conexión que hay con la espiritualidad que nos inspira, que cada uno tiene un ángel de la guarda y eso lo sabemos. Y ese ángel de la guarda también nos va a ayudar a inspirar, así como los otros mentores que puedan ser nuestros guías espirituales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a los tipos de trance. Tenemos el patológico, el espontáneo y el provocado. En el trance patológico, vamos a decir que el factor mórbido actúa desencadenante. Traumatismo, particularmente craneoencefálicos, estados de coma, delirio febril, periodos preagónicos, son algunas de las situaciones en las que suprimidas o modificadas las relaciones normales con el mundo exterior surge eventualmente el trance, ¿no? Por eso se llama patológico, porque pueden ser por delirio febril, como nos dice aquí, o algunas otras situaciones que nos lleven a un traumatismo y en el que no podamos pues comandar nuestros pensamientos, no podamos comandar nuestro inconsciente y bueno, como consecuencia ni nuestra voluntad. Entonces, por eso se dice patológico. Inclusive es esto también se puede dar en estados de coma, ¿no? Y en periodos preagónicos, o sea, periodos antecedentes al desligamiento. También puede darse ese trance patológico. ¿Ok? Tenemos el espontáneo, ¿no? O aparentemente espontáneo, que sucede en individuos hereditariamente predispuestos. O sea, no se distinguen del común de los hombres, sino que por esa particularidad son medios, sujetos dotados, sujetos metapsíquicos, sensitivos y mentagnomos, ¿no? No se preocupen que al final de toda esta presentación tenemos un vocabulario ahí
donde nosotros vamos a ver todas estas palabras y su significado. ¿Ok? Entonces nos dice aquí que es espontáneo, aparentemente espontáneo, puede ocurrir ya por predisposición, o sea, ya viene con esa predisposición, como es el caso de los medios, que los medios ya sabemos que venimos así porque hemos tenido o hemos pedido para que eh, en nuestra existencia nueva nos venga pues como una facultad de herramienta para poder cumplir con aquellos compromisos que hemos asumido en nuestra programación reencarnatoria. Tenemos también los casos de los sonámbulos, aquellos que se levantan en la noche, caminan. Esto hemos hablado también cuando hemos tocado el tema de la mente, ¿no? Que hablan, conocen a las personas y cuando se despiertan no se acuerdan de nada, no se acuerdan de absolutamente nada, hacen, conversan, hablan. Hay gente que dicen que hasta sale de sus casas, pasea, regresa y vuelve a dormir y no se acuerdan de nada. Ese sería pues un trance espontáneo también. Las principales formas de trance provocado son el hipnótico. Uno de los más comunes es el hipnótico, ¿no? Vemos que muchas terapias son dadas a través de la hipnosis para que hagan un mejor efecto, para que pues, el paciente pueda llegar a lo más fondo de sí, de repente hasta retroceder dentro de su propia historia y algunas veces hasta más allá de esta existencia, con el propósito de curar traumas, de mejoras emocionales, en fin. Y también uno de los trances considerado como trance provocado es el mediúnico. El mediúnico sabemos pues que al momento de que todos tenemos el control de esa mediunidad y que tenemos un día indicado para trabajar, tenemos un horario indicado para trabajar, nosotros vamos a llegar solamente en ese día y ese horario y en el lugar donde nosotros ya acostumbramos o ya hemos hecho compromiso para trabajar en un centro espírita. Llegamos ese día, nos sentamos, hacemos nuestras oraciones y nos concentramos. ¿Para qué? Para entrar en trance y así poder incorporar o psicografar. O de repente hacer alguna atención médica espiritual, como cirugías espirituales, ascendimientos fraternos, en fin. Pero también es considerado como inducido, ¿por qué? Como provocado, porque estamos predisponiéndonos para un horario, para un día, para un lugar, para un objetivo y nos sentamos y nos concentramos hasta entrar en trance. Entonces estamos induciendo. No quiere decir que, por ejemplo, como los de estado sonambúlico simplemente entran en ese trance y salen haciendo sus cosas normalmente y no se acuerdan de nada. Ellos no lo provocaron, les vino naturalmente, porque es un estado. El estado sonambúlico es un estado que viene naturalmente. ¿Ok? Hay muchos medios que también consiguen entrar en ese estado sonambúlico, pero eso se puede y se debe controlar. ¿Ok? Tenemos el trance hipnótico, que estamos definiendo aquí las principales formas del trance provocado. El hipnótico es una variante del proceso del sueño. Es un sueño experimental provocado o conducido que camina y se profundiza dentro de los mismos procesos del sueño normal. ¿Ok? Aclarando que los sueños son viajes astrales. Eso ya lo sabemos nosotros como espíritas. Entonces, ¿qué va a suceder en esa hipnosis? Nosotros vamos a conseguir llegar al punto que queremos, porque vamos a ser dirigidos por el hipnotizador. O sea, hay un propósito, hay un objetivo y hay una técnica para poder hacer eso. La persona que se va a atender con eso, pues tiene que estar predispuesta y entregarse esa técnica para que ese asunto pueda ir y se dé el trance para que la persona llegue al momento o simplemente
consiga exponer eso que tiene que arreglar, eso que tiene que curar, eso que tiene que trabajar emocionalmente con ese hipnotizador, con ese terapeuta. Esa es la finalidad, ¿ok? La inhibición o bloqueo de la actividad cerebral en el hipnotismo lleva a la persona a dormir. En el hipnotismo, usándose, por ejemplo, estímulos luminosos repetidos, los cuales cansan la zona cerebral, se produce una área de inhibición en la actividad consciente de la persona que está siendo hipnotizada y entonces ella entra en trance, ¿no? Cabe decir también que también esa inducción a ese hipnotismo puede ser dada también con música, puede ser dada también con objetos, con un foco. No me refiero a un foco de luz, sino a que la persona se enfoque a algo, ¿ok? Y así de esa manera se puede ir retrocediendo y se puede ir trabajando eficientemente. Todo esto dentro de la actividad que existe en todos los hechos de la naturaleza, porque aunque la técnica del sueño sea la más corriente, existe el hipnotismo vigilante, en el que el sujeto obedece las sugerencias plenamente despierto. El hipnotizador no pronuncia la palabra sueño equivalente al llevarlo a la hipnosis. En la hipnosis, el hipnotizador usa la sugestión magnética con el auxilio de objetos, ya sea un péndulo, lo que estábamos hablando, diapasón, focos luminosos, etc. El paciente es llamado de sujeto, individuo o ser. Entonces, la sugestión consiste en inocular en la subconsciencia de otro una representación, un sentimiento, un impulso que le escapa al cribo racional y se cumple automáticamente desde que no se choca con sus principios morales. Si el individuo se sugestiona a sí mismo, se trata de autosugestión. Si otro le sugiere algo, se dirá heterosugestión. El fenómeno hipnótico es conocido desde la antigüedad. El Egipto faraónico, a través de sus sacerdotes que investigaban los más variados fenómenos psíquicos, con los recursos de que disponían, dedicó diversos templos al sueño, en los cuales se realizaban las experiencias hipnológicas de expresivos resultados. Los taumaturgos caldeos lo practicaban con finalidades terapéuticas. Y actualmente nosotros vamos practicándolo también con esa finalidad, ¿no? El hipnotismo no se utiliza hoy en día. Hemos visto sí también que son utilizados en shows, en presentaciones. Pero la mayoría, la hipnosis es utilizada con fines terapéuticos. Antiguamente también se hacían presentaciones, ¿no? Igual que cuando lo de las mesas giratorias. Siempre es impresionante el poder ver cómo podemos comandar la mente o el inconsciente y podemos sacar de ello algo tan íntimo que de repente el hipnotizado no consigue hacerlo de manera consciente. Y la hipnosis nos ayuda a los terapeutas a que se pueda llegar a ese punto de una manera efectiva. El cirujano James Bright fue quien introdujo la palabra hipnotismo en la sustitución a magnetismo. Tenemos ahora el trance mediúnico, que ya hemos hablado más o menos un poquito, ¿no? Es provocado por un espíritu que ofrece gradaciones relacionadas al género de la mediunidad, en la sonambúlica y en la materialización, por ejemplo, el trance es más profundo, o por ocurrencia de la acción espiritual, es decir, hay espíritus cuya manifestación induce a trances más profundos o al contrario más superficiales. En la categoría de medios escribientes, por ejemplo, hay medios mecánicos. Lo que caracteriza ese fenómeno es el medio que no tiene la menor conciencia de lo que escribe. O sea, va a depender del medio tanto para la incorporación como para la psicografía, la conciencia con la que él trabaje, ¿no? Porque hemos dicho que hay medios semi-inconscientes, conscientes y totalmente inconscientes.
Se va a depender mucho de eso para que le dé una característica al fenómeno en todo caso. También tenemos, pues, aquí nos mencionan a los medios intuitivos. El medio intuitivo tiene conciencia de lo que escribe, aunque no exprese su propio pensamiento. Y existe también el medium semimecánico, que participa de ambos géneros. Siente que le es dado un impulso a la mano en su contra. O sea, él como que pierde el comando de sus manos. Siente que alguien comanda sus manos, mejor dicho. Y al mismo tiempo también tiene conciencia de lo que escribe, a medida que las palabras se forman. O sea, él ve mover su mano, pero las ideas, o sea, el hecho de que él piense que es consciente o no es consciente, parte desde el momento en que las ideas no están saliendo de su mente. Sin embargo, su mano está escribiendo. No sé si me captan esto. El espíritu se conecta y transmite sus pensamientos para que se transformen en escrita. Entonces, este tipo de medio, que es semimecánico, él ingresa en el trance y consigue ver o consigue ser consciente de que su mano se mueve, pero su mano no escribe lo que él piensa, sino escribe lo que la entidad le está transmitiendo a través de esa conexión que ya fue establecida para que se dé la psicografía. ¿Ok? El medium mecánico, el trance es más profundo, ¿no? Normalmente los medios de incorporación, en lo intuitivo y más superficial. El trance anímico sonambúlico es provocado por la propia persona al desligarse parcialmente del cuerpo físico. Este tipo de trance favorece la manifestación de los fenómenos de emancipación del alma, tal como la bicorporiedad, doble vista, éxtasis, catalepsia, letargia, sonambulismo y transfiguración. Todo eso ya lo hemos visto. ¿Ok? Bicorporiedad, cuando el cuerpo se queda estacionado y el espíritu sale y puede materializarse y ser visto en cualquier lugar lejos del cuerpo físico. ¿Ok? El trance químico, que es producido por la acción de sustancias químicas. Desde la antigüedad se ha recurrido pues a ciertas drogas durante los rituales religiosos, ¿no? La vez pasada comentamos algo sobre la ayahuasca. Eso, por ejemplo, no llega a ser algo químico, pero son sustancias, por más naturales que sean, son sustancias alucinógenas. Entonces, vamos a decir que esta sería un trance que pueda caracterizarse como químico. Y decíamos pues que en la antigüedad se hacía uso de ciertas drogas durante los rituales religiosos, y eso me llevó a pensar en el ayahuasca. En Brasil, el alcohol es usado asociado al trance en algunos cultos africanistas, cultos estos que hacen parte del continuum mediúnico. Los mexicanos usaban el cactus sagrado, el mezcal. Los indianos o hindús consumían el soma, bebida inebriante. Está también el trance provocado por narcóticos, psicotrópicos, excitantes que llevan a la persona a estados de trance conforme las dosis y el tipo de sustancia utilizada. Aquí nosotros vamos a ver en este cuadro, vamos a ver un resumen. Les pido que después lo revisen bien. Un resumen sobre todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Todo lo que hemos hablado al respecto del trance, el concepto, el grado y la clasificación del trance.
enseguida tenemos el glosario, donde vamos a encontrar todas esas palabras nuevas para algunos que hemos visto el día de hoy. Ok, está todo muy bien detallado aquí en el glosario. Ok, y por último tenemos las fuentes de consulta, que siempre les sugiero a ustedes que si desean profundizar un poco más, de repente hay algo que no está tan amplio y ustedes tienen la curiosidad o tienen el deseo de informarse mejor, aquí están las fuentes de consulta que pueden tranquilamente buscarlos, ya sea en el site de la Federación Espírita Española o simplemente por internet, googleándolo, ¿no? Encontramos, pero lo más indicado es la Federación, ¿no? Que es una entidad ya más seria que se preocupa en publicar cosas realmente comprobadas y serias que vayan de acuerdo a los estudios doctrinarios del kardecismo. Entonces, con esto hemos acabado la clase de hoy. Sí, lo que pasa es, la duda que tengo es referente a los trances en el sentido, cuando esto se dé en algún momento, porque cada uno va en estos trances, ¿cómo saber pues regresar? Porque a veces puede darse el caso de que podemos quedarnos ahí. Me imagino que para estas prácticas, bueno, tendría que uno estar acompañado, ¿no? Para un tema de protección, ¿no? Porque a veces yo he visto casos que sucedieron en el centro espírita de Magdalena, en la cual había una chica que, si no me equivoco, participaba en los pases, y en pleno pase ella como que quedaba en trance y espíritus cogían bueno, obviamente se cogían en ese momento su mente, su cuerpo, para poder hablar, pero ella no regresaba. Y estaba, me acuerdo, había, no sé si te acordarás, Ana Cé, un gordito que también era una persona estaba muy avanzado en el tema de mediunidad. Tuvieron que ayudarla para que regrese, porque en cierto modo el espíritu no quería que regrese, pero ella no sabía, aparentemente ella está inconsciente, y pasó esa situación que ya llegó un punto que la hicieron regresar, pero pasó esa situación un poco fuera de lo que no debería haber sucedido. Pero esa situación pues me la comentaron cuando estuve ahí también presente y vi toda esa situación, pues, ¿no? Entonces, esa es la duda, ¿no? Claro, eso sucede. Okay. Hay un micrófono abierto ahí, por favor, apague ese micrófono. Okay. Eso sucede normalmente. Me estoy escuchando. No sé qué. Yo apagué el mío, lo estoy apagando otra vez. Ok. Eso sucede cuando el medio no está educado y está desequilibrado. ¿No? Ambas cosas. ¿Qué podemos hacer? Primero, cuando estamos iniciándonos en los trabajos mediúnicos, o sea, sabemos pues que ya están surgiendo las incorporaciones y nos estamos iniciando y todavía no tenemos el control total, ya sea por falta de educación o ya sea por desequilibrio. Entonces, sí es conveniente de que tengamos a alguien a nuestro lado. O sea, que haya alguien de nuestra familia que esté preparado para poder llamarnos, traernos de vuelta. ¿Ok? Ahora, en el caso específico de lo que sucedía en Amalia Domingo Soler, cuando esa persona entraba en los pases y entraba en trance, primero que eso no debería de suceder, porque si tú estás recibiendo un pase, entonces, no, si eres un medio
que está educado, que está equilibrado, que tiene el comando de sí mismo, como hemos dicho que tenemos que tener el comando de sí mismo, el medium no tiene que incorporar ni en una charla, ni en un estudio, ni en un congreso, ni en el momento que recibe pase. A ver, ¿cómo te lo explico para que lo entiendan todos así de manera más fácil? O sea, existe algo que tiene que haber dentro de nosotros, que en la parte terrenal lo llamamos de ética, ¿no? Todos sabemos qué cosa es ética. Y cuando nosotros vamos a un centro espírita, ya sea al que pertenecemos o al que no pertenecemos, tenemos que tener y poner en práctica esa ética, tenemos que ser educados, tenemos que intentar, si vemos que las cosas están sucediendo, tenemos que intentar controlarlas. ¿Por qué? Porque no es el momento. No es el momento de incorporar en una charla, no es el momento de incorporar en un congreso, no es el momento de incorporar cuando estamos recibiendo pase. El momento de incorporar es los días que te toca trabajar sentado en tu mesa de trabajo o donde vayas a trabajar. Pero para eso es que estudiamos y para eso es que siempre estamos recalcando que tienes que tener un equilibrio. ¿Cómo consigues ese equilibrio? Con tu reforma, contigo mismo, para que eso no te suceda. Pero si no te sientes seguro, porque en los inicios de las incorporaciones, de entrar en trance, en los inicios, ese medium todavía no tiene el comando suficiente. ¿Por qué? Que es como una persona que aprende a cortar cabello. Las primeras veces siempre va a cortar mucho, va a cortar poco y no se siente seguro y siempre va a estar preguntando, ¿está bien? ¿Está bien? Más o menos algo así. Vas a tener que tener una persona a la cual tú le tengas confianza y también esta persona esté en el mundo espírita, porque va a ser las veces no solamente de un asistente, sino que va a ser las veces de un doctrinador. ¿Por qué? Porque en el momento que tú no consigues regresar del trance es porque seguramente es un espíritu bajo el que te ha tomado. Entonces, esa persona va a intentar traerte adoctrinando a ese espíritu. Si no consigues adoctrinarlo, o si no estás preparado para eso, entonces va a ser un poco difícil, no imposible, difícil que tú consigas traer de vuelta a ese medio. Pero para eso hay todo este preparo, por eso hay estas clases, por eso estamos tocando siempre en la tecla de la reforma, en que podamos educarnos y equilibrarnos. Y sumado a eso sí, todo medium en realidad debería ser acompañado por su familia. ¿Qué quiere decir eso? No que traiga toda su familia a la sesión o a los estudios, sino que por lo menos debe tener el conocimiento básico, aunque sea uno o dos miembros de esa familia, para que te puedan asistir, porque somos humanos ante todo. Antes de medio somos humanos y vamos a tener recaídas en nuestras reformas morales, en nuestro día a día, que vamos a tener problemas, nos vamos a desequilibrar y puede suceder que de repente entremos en un ambiente, vayamos, qué sé yo, a un hospital, a algún lugar público y como estamos desequilibrados y no tenemos el comando de nuestra mediunidad, entonces seamos tomados. Y bueno, y ya saben que vamos a ser tomados no solamente por el espíritu, sino también vamos a ser tomados como locos, ¿no? Vamos a hacer el escándalo. Es por eso que algunos medios no quieren trabajar, porque tienen miedo, no tienen esa seguridad o piensan que no pueden generar esa seguridad de comando, tener o sea, comandarse a sí mismos y prefieren no para no hacer papelones. Entonces existe ese miedo también. Pero si tú tienes a alguien en quien confías, en este caso yo te sugiero que sea tu esposa, que es una persona o de repente un hermano que tenga. ¿Por qué? Porque esto te puede suceder hasta en tu propia casa. O no, que te cuente Jessica cuántas veces salí corriendo de mi departamento para ir
al departamento de ella a socorrerla, porque como era chica, a veces no quería ir a trabajar, a veces no quería ir a estudiar, era chiquilla, entonces tenía otras prioridades, que el colegio, que eso, entonces se desequilibraba y el espíritu la tomaba y nadie conseguía hacerla regresar, entonces de cuando en cuando yo recibía unas llamadas de socorro de mi hermana y yo iba corriendo, menos mal vivíamos a 6 cuadras y la traía de vuelta. Pero sucede y hay que tener cuidado, hay que tomar sus precauciones. Pero lo ideal es que tú lo controles solo. Pues va a llegar ese momento, pero en los inicios es bueno que tengas a alguien de tu confianza y que ese alguien se prepare también y que tenga, consiga hacerte regresar. ¿Qué mejor que una persona, que tu esposa, una persona que te ama y que con cariño te va a ayudar? ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, como mi tía dijo en el comienzo, siempre hay un dicho que dice, si no es por el amor, es por el dolor que vas a aprender. Y yo lo aprendí con el dolor. Y empecé mi incorporación con 13 años y yo no sabía qué era eso. Iba a centros espíritas, a centros kardecistas, sentía una que otra cosita y después ya se me afloró así por completo. Muchas veces yo entraba en trance, espíritus obsesores venían para comunicarse y yo estaba dormida y en el medio del sueño, incorporaba, entraba en trance y no conseguía regresar porque yo no tenía no era estudiada, no tenía la educación espiritual, por así digamos, no sabía cómo poder regresar, ¿no? Entonces tenían que estar, socorrerme mi tía Ceci, socorrer la tía Gloria, para poder, mi mamá también en la época no sabía qué hacer, porque recién habíamos entrado en el centro espírita, ¿no? Y ella no sabía que era mamá de una medium de incorporación y mi mamá se asusta y no sabe qué hacer en esos momentos. Y entonces sucedía eso. Muchas veces se me daba por escribir en la casa también, porque no tenía la educación, no sabía cómo controlar esos ímpetos, ¿no? Porque de la nada se te viene. Cuando tú no sabes controlar, te agarran y si son espíritus que necesitan de comunicarse en ese instante, son espíritus que sufren y necesitan de un apoyo, ahí mismito te agarran. Y si tú no sabes controlarte, puedes hasta romper las cosas en la casa. Entonces, conforme el tiempo fue pasando, ya fui estudiando más, yendo más a los centros, a los estudios. Empezamos la parte del Umbanda, ¿no? Como mi tía dice, la parte de la gira, donde girábamos, ese también es muy importante porque también te ayuda a controlar el trance, descargas tu energía también, ¿no? Pero eso más con el tiempo para que puedan estudiar al respecto del estudio más para el lado umbandista. Pero si no se controla,
es algo horrible porque puedes incorporar en el medio de la calle y te van a tachar de loca o de esquizofrénica. Muchas veces yo iba en la casa también de mi tío y me incorporaba allá y pensaban que estaba como loca, que hablaba cosas, ¿no? Y no es así. Entonces hay que estudiar bastante. El medium que es de incorporación tiene que educarse bastante. Yo cuando incorporo mis guías, mis mentores, a veces yo me acuerdo lo que he dicho, otras veces no me acuerdo. La sensación es como si yo estuviera al lado de mi cuerpo. Yo veo mi cuerpo, veo lo que estoy hablando, pero muchas veces también no me recuerdo lo que dije. Eso también depende de la energía del espíritu, ¿no? De la entidad que se te aproxime, ¿no? Pero tú también como medium consigues controlar eso. Es, es todo estudio, todo estudio. Gracias, Jessica. ¿Alguien más desea preguntar o decir algo? ¿Están todos bien? Sí, Silvia, dinos. Sí, sí, Ceci. Es en relación a lo que ocurre en los sueños, ¿no? A veces me pasa, ¿no? Que me despierto hablando y y he visto cosas, y han pasado cosas. Exactamente, nosotros sabemos que los sueños no son sueños, sino son viajes astrales. Y me ha tocado en alguna oportunidad hablar con entidades y en sueños, desde luego, ¿no? Pero quisiera que nos ampliaras ese detalle, esa situación de lo que ocurre en los sueños y cómo es que funciona esto del fenómeno sonambúlico dentro del sueño, porque me he descubierto muchas veces hablando o despertarme hablando, ¿no? Y es básicamente que he estado hablando con alguna entidad en sueños, desde luego, ¿no? Claro. O en este estado de duerme y vela, pues, ¿no? En que no estás ni dormida ni despierta. Ajá, en estado de vigilia. No estás Ajá. totalmente en estado sonambúlico. Lo que te sucede a ti que realmente tú consigues estar en, porque tú inclusive ya me has comentado que a veces estás despierta y de repente te viene como una sonolencia, ¿no? Y ingresas al trance sonambúlico, es porque tú tienes ese tipo de trance. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás en trance y realmente sales en viaje astral ya con una finalidad, ¿ok? Eso ya es con una finalidad. Normalmente eso es dirigido ya por la superioridad y tú sales en ese trance y después cuando regresas tú consigues recordar las cosas. Es más, yo te recomendé a ti que tuvieras un cuaderno y lo tienes, y ahí es donde Lo anotan tengo. los supuestos sueños, ¿no? Entonces lo tuyo, Puede pasar. claro, lo tuyo, tú sales en misión, tú trabajas cuando estás en ese estado de trance. O sea, eres llevada para otros lugares, para otros planos, de repente hasta inclusive para otras esferas. O también eres llevada al presente, al mismo presente, al pasado o a cualquier otro lugar, país, lugar, lo que sea. Pero tú vas con una finalidad, porque eh, tú me has contado varios episodios y en los cuales tiene comienzo, medio y fin, tiene hasta desenlace. Entonces es con un objetivo el que tú tengas ese trance. Entonces ese trance debe ser inducido. Hay una conexión con la superioridad que debe ser tu mentor, el que te lleva a que tú salgas a trabajar. Y eso, ojo, eso hay que educarlo también. Bueno, Sí. desde el momento en que tú estás siendo llevada para un objetivo, para un trabajo que va a ser desarrollado y que está pues
o la superioridad, definitivamente ellos no te van a tomar en cualquier momento. Pero eso también puede ser controlado, porque al final de cuentas hace parte de tu libre albedrío, ¿no? Pero como estás tú en tus inicios, es muy probable que haya sido convocada y estén preparándote de repente para trabajos mayores, ¿no? Porque lo tuyo normalmente viene en experiencias en que resuelves cosas e inclusive también en experiencias que te dan a conocer cosas futuras. Sí, Por eso que yo te recomendé que lo escribas. sí, lo estoy haciendo. Hace poco me comentaste algo que había sucedido, o sea, habías entrado en ese estado de sonambulismo 2 años atrás y ahora Sí, ya sucedió. Entonces, sí, todo eso tiene una finalidad y tú tienes que comenzar a intentar comprender y armar todo eso para que, porque si se presenta, si se te da, si se te está llevando para que veas, para que escuches, para que sientas, para que resuelvas, es porque tú tienes que traer todo eso y aplicarlo. Por algo es. O sea, no es solamente para que ayudes al otro plano, porque lo que sucedió 2 años atrás no fue para otro plano, sino fue para este. Entonces tienes que prestar sí. bastante atención en eso y repasar tus escrituras, lo que escribiste y bueno, no sé si tengas tan buena memoria, pero yo creo que sí, como para poder aplicar lo que te enseñan, porque para eso te están llevando, para que aprendas, veas qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que aplicar. Y también te están llevando para que tengas experiencias, por eso estás resolviendo cosas en tu viaje astral. O sea, vamos a decir, así como estás estudiando con nosotros aquí en el grupo, te están llevando a ti a estudiar a otros lados y estás practicando ya todo eso. De repente, ¿Tú sabes que eso es lo que pido antes de dormir? ay, pues ahí Antes de está, pues. dormir, lo que le digo, Si lo estás antes de pidiendo. dormir, le pido a Dios que quiero ir a un lugar hermoso, quiero que le digo a mi espíritu, a guía, que me coja de la mano y que me lleve a un lugar donde yo vaya a recibir instrucción para poder ayudar a los que están aquí. Y me quedo dormida. Y ocurren estas cosas, ¿no? Esa es tu Y voluntad. ocurren estas cosas Siendo y atendida. sí, y mira, ve todo lo que está pasando. Hasta ahorita estoy averiguando qué tiene que ver la pareja de Baidal. Ah, sí, ese Y sueño existía que la persona, tuviste. Existe la ni por acá persona. Coméntales, existe. coméntales tu experiencia para que puedan Ya. entender. Lo que pasa es que yo el otro día me estoy despertando. Había tenido varios sueños, pero en los cuales no me acordaba. Cuando me desperté, lo único que escuché es la voz de una mujer que me dijo: yo soy la pareja de Baidal. Incluso sabía cómo escribirlo: B grande, A, Y, D, A, L. Baidal, dije yo, ¿qué es esto? Bueno, lo fui y lo escribí porque, bueno, eran las cosas que estoy haciendo, lo que me acuerdo lo escribo, le pongo fecha. ¿Quién será Baidal? Googleo Baidal y resulta que Baidal es un historiador que está, él es el que está haciendo todito el recuento de todo lo que es la historia de Sevilla, de una parte de España. Entonces yo dije, ¿qué? Y me pongo a googlear y pues sí, él tiene una pareja y todo, pero yo me quedé así, ¿no? ¿Qué? O sea, sí existía. Yo en mi vida, yo no sabía que existía ese historiador, yo no sabía nada en lo absoluto, pero fue lo último, y yo sí sabía cómo se escribía. O sea, cuando me lo dicen, yo en mi mente está cómo se escribe. B grande, A, Y, D, A, L. ¿Y quién es la pareja de Baidal? Y yo no sabía quién era Baidal. Y cuando googleo me sale Vincent Baidal, que es un historiador. Y yo me quedé así, oh, existía. Bueno, pues yo ahora estoy viendo qué relación tiene, ¿no? O qué tiene que ver, o qué más hay. ¿Para qué recibiste ese mensaje, no? ¿O qué te estaban diciendo y Sí, no consigues recordarlo? Pero exacto. poco a poco vas avanzando. ¿Ok? ¿Alguien más desea decir algo o podemos encerrar? Bueno. Con relación a los cambios físicos de cuando la persona está incorporada,
cuando la persona está en trance, eso realmente existe. Se cambia la mirada. Mucha gente ya me ha dicho de que cuando yo estoy incorporada, mis ojos se ponen más negros de lo que ya son, e incluso hasta el olor de incluso que mi cuerpo exhala como un perfume diferente, como si yo me hubiera bañado de perfume. Hay gente que me ha dicho, cuando yo recibo mis guías, que es como si yo tuviera un perfume diferente, un olor diferente. Lo mismo cuando se viene, por ejemplo, un obsesor o entonces algún espíritu que ha sido un suicida y está en fase de putrefacción. De decomposición. Hay gente que me ha dicho, pero tú apestabas, era horrible, el olor que emanaba, era horrible. Y yo, ¿cómo? Sí, se siente el olor, se siente el olor. Y yo, ay, ¿será que necesito tomar un baño? Pero no, esas son las energías de la entidad que también los mediums, los cambonos o los doctrinadores sienten, son más sensibles, pueden sentir eso. Los que están más abiertos, su conexión está más abierta, también pueden sentir olores cuando la persona, el medium de incorporación está en trance. Eso es verdad. La mirada se extravía, ¿no? La mirada se extravía, no se sabe si te mira o no te mira, pero igual te conversa y conversa fluentemente. ¿Okay? Entonces, ya que Jessica está con su micrófono abierto, vamos a pedirle para que primero vamos a cerrar aquí la grabación.